Ok, todos pueden ver ahí la pantalla, ¿no? Ya, ya están viendo, ¿no? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Ok, muchos gustos. Yo soy el doctor González, infectólogo. Voy entonces a hablarle sobre dos temas el día de hoy: vacunación en adulto y actualización de enfermedades de transmisión sexual. Voy a pedir disculpas que me conecté tarde, pero ahí tenía un problema en antes con el doctor Moreno porque no me había mandado el cronograma de cuándo tocaba la clase. Así que bueno, estaba enredado el día de hoy, pero bueno, ya ahí hice todo lo posible para estar entonces eh, libre, ¿no? Para dar la clase que ya estaba programada para hoy, ¿no? Entonces, vamos a dar estos temas bien rápido. Este voy a darlo en 20 minutos y en el resto damos el otro, ¿no? El que sigue. Entonces, vamos a ver como objetivo, vamos a hablar sobre algo sobre los principios de la vacunación, y lo que más me interesa es que sepan el esquema de vacunación en el adulto y la variación que pueda tener según las comorbilidades, ¿no? Entonces, como ustedes saben, hay diferentes formas de prevenir enfermedades infecciosas. Tenemos la sanidad y la limpieza, que no es más que el lavado de manos. Y tenemos también la inmunización, la cual puede ser activa, induciendo por medio de anticuerpos desarrollar la defensa por medio de la vacunación, o la inmunidad pasiva, que es la protección temporal por anticuerpos exógenos. Este es el caso de cuando se utiliza inmunoglobulinas antirrábicas, ¿no? Un paciente se expone a rabia y tú le das entonces la inmunoglobulina antirrábica o se la das previo a que se exponga, ¿no? Entonces, como ya saben, obviamente, yo no soy ningún antivacunas y todo lo que ya ha salido es evidencia suficiente para saber que se ha disminuido de forma significativa las enfermedades infecciosas y la mortalidad que causan el polio, difteria, sarampión. Incluso algunas de estas enfermedades se han logrado erradicar, como es el caso del polio, por medio de la vacunación. Entonces, hay diferentes tipos de vacunas. Tenemos las vacunas que son a partir de virus vivos, que pueden ser atenuados o inactivos, a partir de otros virus, que pueden ser estar en estado no replicativo, a partir de material genético, ARN, ADN, a partir también de partículas proteicas similares a los virus. Entonces, solo para comprender un poquito, vamos a tener un paciente, ¿no? Que le vamos a colocar la vacuna de virus, ya sea de virus vivos inactivos o virus vivos atenuados, que por medio de las células dendríticas, ellas van a localizar directamente a este virus y luego van a generar entonces esa respuesta inmune de una forma muy sencilla de decirlo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta o cuáles son las vacunas que están en nuestro esquema actual de vacunación que usan este tipo de tecnología o de virus vivos o de virus vivos atenuados, en este caso sería la MMR y la vacuna de varicela, pero aunque la nueva vacuna de varicela ya no es de virus vivos, ya es de partículas proteicas también. Entonces, de allí también vienen las contraindicaciones en pacientes inmunocomprometidos que no logran hacer inmunidad para este virus. Cuando hablamos de vacuna a partir de proteínas, está la que es contra hepatitis A, contra neumococo, contra el meningococo. Entonces, lo que se va a reconocer por medio de las células dendríticas es este material, estas unidades proteicas, ¿no? Que se inyectan. Y a partir de otro virus que funcionan entonces como el caso del adenovirus, que tienen estos genes que van a llevar a después a que se repliquen, se va a dar entonces la respuesta humoral, y ya las que son a partir de ADN que entra en la célula, que es necesaria la electroporación, con pulso eléctrico se va a crear entonces estos poros en la membrana, este ADN se transforma en ARN dentro del núcleo de la célula y hace que estas proteínas fabriquen proteínas virales. Es un poco diferente, ¿no? Porque no es que se da una respuesta contra este antígeno cada vez que se va a
a presentar ante el sistema inmune, sino que se crean estas partículas virales. A partir de esta creación de partículas virales, entonces las células dendríticas las reconocen y generan la inmunidad. Es un poquito diferente, es una tecnología más nueva, y tal es el caso de las vacunas de Pfizer y Moderna, ¿no? Entonces, todas las vacunas y al final los tratamientos que se dan pasan por diferentes fases: la preclínica, la fase clínica y la fase post-comercialización, ¿no? Donde ya se van a ver los efectos de diferentes tipos de vacunas, ¿no? Entonces, esto es un poquito para comprender cómo se calcula la eficacia de una vacuna. Ustedes agarran prácticamente, ¿no? Uno a uno en uno de estos tipos de estudios, y van a dividirlo en los que reciben vacuna y los que reciben placebo. Todos tienen factores de riesgo para que les dé la enfermedad, y de esos, tú tomas, ¿no? De este, por lo menos en este ejemplo, que fue la vacuna de Pfizer, el estudio pivotal que dio después a la aprobación, ¿no? En los 18.198 pacientes que fueron sometidos en el grupo vacuna, solamente 9 se enfermaron, y en el grupo placebo, de los 18.325 que se les aplicó el placebo, 169 se enfermaron, ¿no? De estos, o sea, cuando ustedes sacan 9 enfermos entre 18.198 que recibieron la vacuna, y en el otro grupo, que eran los que no la recibieron, eh, 169 entre 18.325, entonces sacan el RR, el riesgo relativo, 0,43, y esto, menos uno, les da entonces el 95,7% de eficacia que demostró la vacunación, ¿no? A veces hay que tener en cuenta que estas eficacias pueden variar dependiendo, o sea, por eso cuando ya hagan estudios de investigación, o si tienen algunos de ustedes les gusta la investigación, te dan cuenta que es muy importante definir los criterios de inclusión y de exclusión de los sujetos, ¿no? Porque si ustedes, eh, y ver cuál es la población en la que se hizo la vacuna. Si ustedes hacen la vacuna, por ejemplo, en este caso, la primera que se hizo fue la de Pfizer, y en ese momento no habían salido tantas variantes. Eso pudo hacer que este tipo de vacuna reflejara un poquito más de eficacia que las otras, porque fue en una población y en un momento distinto, ¿no? Entonces eso es lo que hay que ver siempre con pinzas. Cuando dices, ah, bueno, esta es la mejor o esta es la peor, no necesariamente la mejor o es la peor. Lo que dicen los números es la eficacia en ese momento, en esa población específica, ¿no? Así que eso son unas cosas, y que posteriormente se vio, ¿no? Cómo la eficacia bajó cuando comenzaron a salir las variantes, ¿no? Como vimos la alfa, la delta, y han salido muchas otras variantes más, ¿no? Entonces, ya hablamos un poquito sobre los principios, que eso probablemente lo han dado en otros cursos, como en inmunología ahora, o lo van a dar en inmunología, no recuerdo si el plan actual, si ustedes lo dan antes o lo dan después, pero me interesa mucho que sepan sobre las contraindicaciones de la vacunación, ¿no? Porque es la forma de donde ustedes van a recomendar tanto a familiares como a pacientes de que definitivamente no tiene no está indicado o está contraindicado en el caso de usted ponerse la vacuna, ¿no? Porque, bueno, los riesgos superan el beneficio. ¿En qué casos estos riesgos son muy altos y contraindican la vacunación? Cuando previamente tuvieron una reacción severa de hipersensibilidad con determinada vacuna. En pacientes también con antecedentes, hay que tener en cuenta, de reacción anafiláctica a neomicina o streptomicina, se debe evitar MMR, que es sarampión, rubiola y paperas, ya que puede contener trazas de estos antibióticos. Y en pacientes inmunocomprometidos deben evitar vacunación con vacuna de virus vivos por el riesgo de replicación viral. Esto es muy importante cuando se va a dar la vacuna para fiebre amarilla, ¿no? O cuando uno va a viajar al sur, uno va a Brasil, por ejemplo, o todos estos países que están, que tienen en el Amazonas, ¿no? Brasil, Colombia, especialmente si uno va a estas áreas del Amazonas, Perú, le van a pedir entonces la vacunación, y si uno tiene estos tipos de inmunocompromisos, entonces estaría contraindicado. Y en el caso de embarazadas hay que evitar estas vacunas de virus vivo por el riesgo de transmisión al feto también. ¿Qué no contraindica la vacuna? Historia familiar de alergia, ¿no? Que mi mamá, mi hermano, eso no contraindica la vacunación. Terapia antibiótica tampoco la contraindica. Que el paciente tenga una enfermedad leve, con o sin bajo riesgo de fiebre, una reacción local en el sitio de administración de leve a moderada, tampoco la vacuna, o que tenga historia anterior, tampoco, ¿no? Y pacientes con alergia al huevo,
deben evitar la vacuna de fiebre amarilla, pero pueden recibir la de MMR, rabia e incluso la de influenza, ¿no? Anteriormente se contraindicaba, pero ahora con las nuevas vacunas no está contraindicado pese a esta alergia al huevo, ¿no? Pero hay que aplicarla, siempre riesgo y beneficio, y vigilar al paciente sería como una contraindicación relativa en tal caso, ¿no? Este estudio es muy importante también, ¿no? Porque siempre se da la vacuna del neumococo y la vacuna de la influenza y se ha demostrado que es segura coadministrarla y se asocia también, sin embargo, perdón, se asocia a aumento o incremento de efectos adversos, ¿no? En la mayoría es que reacciones locales, ¿no? Edema y eritema, ¿no? Pero aparte de eso, alcanza buena inmunidad y no hay reacciones graves, ¿no? Asociadas a la coadministración de neumococo e influenza, ¿no? Limitantes de coadministrar dos vacunas hay que tener en cuenta, no todas se pueden coadministrar. Este caso específico de neumococos y influenza, tranquilamente la pueden aplicar. Eh, la aplicación, si no se pueden aplicar dos vacunas de virus vivo, en evitar la aplicación de inmunoglobulina en el momento de aplicar una vacuna de virus vivo, porque la administración pasiva de anticuerpos puede alterar la respuesta a la vacuna, entonces no va a ser eficaz si este paciente recibió inmunoglobulinas y después le va a aplicar la vacunación. Entonces, eh, ahora vamos a hablar sobre el esquema de vacunación en el adulto. Esto era algo que a mí me costaba aprendérmelo, así que yo se los traigo de esta forma, para ver si de esa, se les facilita cómo aprenderse el esquema de vacunación, que lo van a ver cuando dan pediatría, lo dan en epidemiología, lo di muchas veces en la facultad y no me lo logré aprender hasta ahora que ya sí me lo sé. Y uno se tiene que poner a pensar para qué fue que crearon las vacunas o qué enfermedades queremos prevenir por medio de la vacunación. Queremos prevenir hepatitis virales. ¿Cuáles hepatitis virales? Hepatitis A y hepatitis B, ¿no? Que son vacunas de antígenos. Caso de meningitis bacteriana, queremos prevenir la enfermedad y toda la discapacidad que se produce secundaria a meningitis bacteriana. Entonces tenemos la vacuna contra Haemophilus influenzae, la vacuna contra estreptococos neumonía, porque eso es lo que queremos prevenir. No es tanto la neumonía, sino esta enfermedad invasiva por estreptococos que te va a producir eh, meningitis, ¿no? Y Neisseria meningitidis. Y en el caso de neumonías virales, influenza, SARS-CoV-2, varicela zoster, son todas estas están dentro de nuestro esquema de vacunación, son las neumonías virales que prevenimos por vacuna. Se está también, ya se aprobó, ¿no? La del eh, virus sincitial respiratorio, pero aún está esto metiéndose dentro de nuestros lineamientos de vacunación en Panamá. Y que es especialmente importante para prevenir neumonías virales y las consecuencias en niños y también en adultos mayores, asocia a una alta mortalidad. Otras enfermedades que se previenen por vacunas en nuestro esquema de vacunación son las enfermedades de toxinas bacterianas, difteria, tétano, eh, y toferina, la de sarampión, rubiola y paperas, que es la MMR, y la vacuna contra el papiloma virus humano, ¿no? Para prevención del cáncer rectal y cáncer de pene. Entonces, sarampión, ya esto lo han dado, saben cuáles son los síntomas, que entra por la vía respiratoria endotelial, va a llevar a un paciente que va a tener diferentes síntomas con mancha de Koplik, que son las clásicas aquí, y en un periodo después de post-recuperación va a tener una encefalitis postinfecciosa, panencefalitis pancreosante subaguda, y el paciente puede quedar con muchas secuelas secundarias al sarampión, ¿no? Entonces esto es importante porque si hay casos actualmente en Venezuela, hay muchos migrantes, en algún momento pueden llegar a tener un caso. En Panamá no ha habido casos desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero sí deben recordar este tipo de enfermedad y que es totalmente prevenible por vacunación. Y también hay gente también que no se pone las vacunas, ¿no? Aquí en Panamá no es tanto, ¿no? Sí, sí, hay una buena eh, cultura de vacunación. Cuanto a la papera, es similar, también se va a reproducir, sino que puede ir a afectar también el páncreas a nivel de los testículos y va a llevar a esterilidad en el 50%, también puede llevar
a encefalitis leve, ¿no? Y en el caso de rubiola, lo más importante es la embarazada, ¿no? Que puede llevar a muertes fetales y diferentes síndromes que componen el síndrome de rubiola, diversos, perdón, manifestaciones que comprenden el síndrome de rubiola congénita, ¿no? Como a nivel cognitivo y ceguera también. Y todo esto, gracias a Dios, con la vacunación se ha disminuido bastante. Entonces, hay vacunas que van directas a este tipo de toxinas que tienen sus unidades A y B, como la de bordetela, la de difteria, la toxina de difteria y la de tétanos, ¿no? Que como ya saben, entonces cada uno va a producir, en el caso de la toxina de difteria, afecta el factor de crecimiento a nivel celular y esto va a llevar a una muerte celular, ¿no? ¿Ok? Este es el esquema según CDC. Las vacunas de virus de influenza, de virus vivo, atenuada es la que se aplica. Aquí en Panamá no se aplica la de virus vivo inactivado. Ellos sí las tienen acá con una sola dosis anual. Y la de virus vivo atenuada es la que aplicamos acá, ¿no? Y que se recomienda en, a nivel de estos individuos que está acá, ¿no? ¿Ok? La de varicela también, los criterios de inclusión, pero hasta los 50 años, ¿no? Esa es la diferencia, como van a ver, es distinto acá en Panamá. En cuanto a la vacuna de neumococo, se recomienda entonces, más que todo en mayores de 65 años, ¿no? Aquí en Panamá es similar, ahí no hay mayor cambio. Y aquí actualmente no se recomienda la vacuna del meningococo. No, no está recomendada debido a la baja incidencia, ¿no? Aunque eso es entre comillas porque aquí siempre se han reportado casos, como ven en este estudio publicado en pacientes pediátricos aquí en Panamá, se reportaron en 10 años 32 casos de Neisseria meningitis y muchos de ellos quedaron con secuelas secundarias a la infección por el meningococo, ¿no? Entonces lo que nos lleva sí, a pensar que en realidad sí sería algo beneficioso incluirlo en el sistema de vacunación. Pero son poquitos casos que eso es lo que dice, se conversa a nivel del Ministerio de Salud, ¿no? Para incluirlo. Entonces ya este es el esquema actual de nosotros de Panamá. Como ven, el papiloma humano se recomienda a los 10 años con 2 dosis y después un refuerzo, son 2 dosis, ¿no? 6 meses después de la primera vacuna se da el refuerzo, ¿no? Cuando ven acá la del el papiloma humano, ellos sí la recomiendan en Estados Unidos, a ver, hasta los 26 años, de 19 a 26 años, y se pudiese extender de 27 hasta los 45 según el juicio clínico, ¿no? Acá en Panamá la recomendación es, como ven, a los 10 años, ¿no? No hace esta inclusión hasta edades mayores, ¿no? Entonces, la de neumococo es lo mismo que vimos previamente, a partir de los 60 años, similar a lo que vimos en Estados Unidos, ahí no hay mayor diferencia. Y en influenza no incluyen a adultos jóvenes, pero acá en Panamá, pero en Estados Unidos sí, de adultos jóvenes se aplica la influenza. Obviamente con personal de salud es diferente, ¿no? Ahí sí, como ven aquí en este cuadro, población a vacunar. En el caso de influenza, estudiantes de ciencia de la salud, poblaciones indígenas y otros grupos de riesgo, se recomienda la de influenza, una dosis anualmente. O sea que todos los estudiantes de ciencias de la salud y todos los que trabajamos como funcionarios en el área de salud, tenemos que poner la vacuna de influenza, tenemos que estar vacunados también de sarampión y rubiola, tenemos que estar vacunados también contra TDP y hepatitis B también. Así que, y varicela, aquellos que no son susceptibles, o sea, que no han tenido varicela, también tienen que estar vacunados con sus 2 dosis. Y esto es prácticamente no algún tipo de poblaciones especiales, ¿no? También tienen que recordar esta parte, ¿no? Que deben estar vacunados y tener todo completo.
Y bueno, esto es en cuanto a pacientes inmunocomprometidos. La vacuna de la influenza sí se recomienda, por eso es que está en amarillo, en todos estos pacientes especiales como embarazadas, pacientes con VIH independientemente de su conteo CD4, en asplénicos, en enfermedad renal crónica, enfermedad cardíaca y pulmonar, enfermedad crónica, hepática, en diabetes, personal de salud y hombres que tienen sexo con hombres. La TDAP también en todos estos grupos y se da un refuerzo de 10 años después de la primera. Y la de MMR, sarampión, rubiola y paperas, no está recomendada en pacientes embarazadas ni tampoco en pacientes con HIV y conteo de CD4 menor de 200. Esta es otra cosa que deben recordar, al igual que varicela tampoco está recomendada en estas dos poblaciones y la del papiloma humano también está contraindicada en embarazadas, ¿no? Pero ya en el resto, esto según el esquema de CDC, te recomienda 3 dosis hasta los 26 años, ¿no? Y otras condiciones ya, otras vacunas, perdón, ya no hay ninguna contraindicación de otro tipo de vacunas, se aplicará según el riesgo, ¿no? Obviamente en eh, pacientes con HIV, con aplénico, enfermedad renal, ahí hay que tenerlo vacunado del neumococo, igual que enfermedad crónica del hígado, del corazón, del pulmón, y hepatitis B en pacientes con VIH y pacientes que se hacen hemodiálisis también deben ser vacunados, ¿no? Aquí sí las recomendaciones son similares en el esquema de vacunación de Panamá. Y lo otro, que lo pongo aquí con una estrellita, recuerden que en embarazadas, si no están vacunadas contra sarampión, rubiola, mm, no se debe vacunar contra el embarazo si le están haciendo el control prenatal. Sin embargo, apenas tienen el parto, hay que ponerle la vacunación de la MMR, ¿no? De sarampión, rubiola y papera. ¿Por qué? Porque al generar estos anticuerpos se pueden pasar en la leche materna y el recién nacido o el neonato va a tener este tipo de inmunidad pasada por la madre, ¿no? Al igual que es el mismo principio por el cual se aplica la difteria, tétano, y tosferina TDAP, donde se repite independientemente si la mujer ha completado el esquema previamente, se da un refuerzo durante el tercer trimestre de embarazo con el fin de que esta inmunidad se eleve y cuando comience a dar pecho va a tener todo en la leche materna todas estas inmunoglobulinas que van a proteger inicialmente al recién nacido, ¿no? Hasta que ya se le pueda poner los refuerzos y la vacunación, ¿no? Al mismo recién nacido cuando ya le toca, ¿no? Entonces, ya para completar un caso clínico, se trata de un masculino de 70 años, panameño, quien acude a una cita de medicina del viajero, travel medicine, debido a que va a viajar de safari al Parque Nacional de Kruger, esto es en Sudáfrica. Refiere que hace una escala o va a hacer una escala de un día en República Democrática del Congo. Entonces, la pregunta aquí, aparte de la vacunación usual, ¿qué vacunas le deben aplicar, necesita este paciente? Es lo que por eso acudió a la cita, ¿no? Aquí generalmente cuando tengo más tiempo le pregunto y veo sus opiniones, pero ahorita como estamos con todo el tiempo, yo voy a pasar, y ahora se trabó a contestarle. Para contestar esto, ustedes deben recordar, esto que está en rojo es el área que es de riesgo de rabia, tiene un alto riesgo. Entonces, si uno va a viajar a estas áreas, es obligatorio ponerse vacunación contra rabia, especialmente si van a hacer actividades donde puedan estar en contacto con animales. Este señor tiene 70 años y va de safari, o sea que sí va a hacer actividades de riesgo, definitivamente. Está indicada la vacunación por el riesgo y por el lugar al que va. Sin embargo, hay que recordar que tiene 70 años. Aquí se complica la cosa porque si recuerdan, hay ciertas contraindicaciones, ¿no? Y la edad, en este caso, la vacuna de rabia es una contraindicación, ¿no? Porque, pese a que, como vemos aquí, ¿no? Vacunación recomendada en la República Democrática del Congo, que es donde va a viajar y además va a ir de safari por acá, por Sudáfrica y todo.
él eh, no puede recibir la vacunación, ¿no? Como ven aquí, hay contraindicaciones, ¿no? Alérgicos a la vacuna, menores de 6 meses tampoco la pueden recibir la vacunación de fiebre amarilla, que es la otra vacunación, perdón. La de rabia la debe recibir, pero la de fiebre amarilla es la que no puede recibir porque estaría contraindicado debido a su edad, ¿no? Uno se la puede dar, pero decirle que tiene cierto riesgo de que desarrolle enfermedad viscerotrópica secundaria a la vacunación de esta vacuna por virus vivo, ¿no? La de vacuna de fiebre amarilla, ¿no? La de rabia, perdón, sí la puede recibir, ¿no? Y la debe recibir. Entonces, recordar que hay otras vacunas como encefalitis japonesa, si uno va a estas regiones de Asia, Japón, en China, en India, en Indonesia, donde hay este riesgo también de encefalitis japonesa, especialmente si uno va a áreas rurales, ¿no? Si uno va a las capitales, pues no, pero sí hay este riesgo en las zonas rurales y sería lo mejor no ponerse la vacunación, al igual que si uno va a esta región, la región central de África, hay riesgo de meningococo, ¿no? O si uno va a trabajar con migrantes que vienen de esta región, también va a tener ese riesgo de transmisión, así que es otra cosa que debemos recordar. Y si uno va también a los bosques en Alemania y en estas regiones escandinavas también, hay el riesgo también de tick-borne encephalitis, que es una enfermedad que es prevenible por medio de la vacunación y es producida por garrapatas, ¿no? Una encefalitis producida por garrapatas. Y por último, un hombre que tiene sexo con hombre de 30 años con antecedentes de VIH nos refiere su preocupación por tener monkeypox y pregunta si se puede vacunar de monkeypox. Actualmente es sintomático, 64 de 230, carga viral de 57.000 copias, está contraindicada, existe algún riesgo de contraer monkeypox. Por vacunarse se puede garantizar la inmunogenicidad. La recomendación en este caso para monkeypox, exposición con monkeypox, relación sexual con pareja diagnosticada con monkeypox en las 2 semanas previas y hombre, sexo con hombre, transgénero bisexual, y que en los últimos meses ha tenido una nueva diagnóstico de enfermedad de transmisión sexual y más de una pareja sexual, ¿no? Entonces, ahí sí estaría contraindicado en este caso, ¿no? Entonces, eso era lo que le traía, estaría indicado, ¿no? Esto es lo que le traía para en esta parte, en esta primera clase. No sé si tienen alguna pregunta. Mientras voy colocando la segunda clase, hemos demorado exactamente 25 minutos, ¿no? Yo tengo una preguntita, Ujú, y es que cuando estaba diciendo de las contraindicaciones, bueno, en realidad que no eran como una contraindicación como tal de vacuna, en la parte que dijo alergia al huevo y que estos no ujú. pueden ser vacunados por la fiebre amarilla. Entonces entendí que no es una contraindicación o sí es una contraindicación, o sea, no estoy segura si escuché bien. Ok, cuando mencionaba la alergia al huevo, no contraindica es la vacuna específicamente de influenza. Anteriormente sí se hablaba de contraindicación de la vacuna de influenza por alergia al huevo. Cuando hablamos de fiebre amarilla, es una vacuna diferente que es por virus vivo, ¿ok? Entonces, tiene otro tipo de contraindicaciones, ¿no? Así que eso sería. No sé si entendí bien la pregunta, si me expliqué. Ajá, ¿No? creo que es en esa diapositiva. Ok. Entonces no Entonces, contraindica la pacientes con vacuna. alergia al huevo deben evitar la vacuna de fiebre amarilla. Allí, esa sí la tienen que evitar, ¿ok? Porque es diferente. La de fiebre amarilla sí, que alergia al huevo, se evita. Pero pueden recibir la de rabia, la de MMR y la de influenza, ¿no? Entonces, si nos vamos eh, al caso que presentamos acá, que cuáles son las contraindicaciones, son estas, ¿no? Alergia a los componentes de la vacuna, incluyendo este de fiebre amarilla, ¿no? Al componente, al huevo, menos de 6 meses, VIH con CD4 bajo, que tenga inmunodeficiencias primarias, neoplasias malignas, post-trasplantados y que estén tomando terapias inmunosupresoras. A esos pacientes, por más que vayan a viajar a una zona endémica, como es el caso de este paciente, que él no tenía esos antecedentes, no se le puede poner definitivamente la vacuna. Pero este paciente tenía 70 años, que le dije al caso clínico que iba a hacer todo este viaje exótico por África,
allí riesgo-beneficio se le pondría la vacuna, pero yo en este caso, yo le recomendaría, bueno, de pronto que, no sé, que trate de no sé, va de safari, ¿no? Lo ideal es que vaya como África y que no se vaya de safari y no está en esos líos, ¿no? Pero riesgo-beneficio hay que conversarlo muy bien con el paciente porque se le puede poner, pero con precaución. Y se habla de que uno en 10.000 pueden hacer esta enfermedad viscerotrópica y morirse, ¿no? Por la vacuna de fiebre amarilla, mayores de 60 años. Así que bueno, no sé si ahora sí me expliqué, ¿no? Ah, sí, ahora sí, ya entendí. Gracias. Ok, perfecto. Entonces vamos a, no Doctor, sé si a disculpe. partir de aquí ven la segunda diapositiva, ¿sí la ven? ¿No? Tengo que poner de nuevo compartir, ¿verdad? Doctor, ¿Están viendo la actualización de enfermedades de transmisión sexual? ¿Ven eso en la pantalla o no? ¿Están viendo la diapositiva anterior? No. Se ve la No. estamos bien. diapositiva anterior. Bueno, vamos a salir aquí. Vamos con esto y vamos nuevamente a compartir. Ahora sí, ahora están viendo la otra, ¿no? Doctor, disculpe. Tenía una Ahora sí. duda, ajá, Ajá. tenía una duda en la parte de las vacunas, por lo menos el tema con los pacientes de VIH, que hacía la Ujú. distinción entre mayor de 200, o sea, que lo dividían por los linfocitos TCD4 y habían unas vacunas que estaban contraindicadas en los que tenían mayor de 200. ¿Por qué estarían contraindicadas en esos? Vacunas contraindicadas en menor de 200 sí. En En mayor, mayor de porque 200 no. ajá, Ajá. había No, en menor de unas 200 contraindicadas. estaban contraindicadas en mayor de 200. Sí, Vamos a ver. A ver. No recomendados mayor de 200. Ah, esta es la de virus vivos. De virus vivos, pero ni siquiera la mencioné porque no la tenemos aquí en Panamá. Pero si ves aquí llega hasta menor de 200, ¿no? No recomendamos, no no estamos recomendamos, viendo pero la aquí sí diapositiva se ahorita. recomiendan, de aquí para adelante. Mayor de 200 sí se recomiendan. Y acá ya no, nada. La única es esta, ¿no? Inclusive la taché porque no la tenemos en Panamá, que es la de virus vivo de influenza. No la aplicamos acá. ¿Lo ves? ¿Sí? Está compartiendo toda la actualización de enfermedades de transmisión sexual. Ay, ya la vi, espérate, voy a tener que... Va para allá. Ah, aquí está. Yo estaba ya hablando acá de que viendo la diapositiva. Ahora sí la ves, ¿no? Sí, ahora sí. Entonces, déjame ponerla en grande y señalar aquí. Si ves, aquí está, conteo de CD4, mayor de 200, sí se recomiendan todas estas vacunas. No está recomendado en menor de 200. En esta, que yo la taché, porque no la tenemos en Panamá, no la aplicamos, es la de virus vivos de influenza, que se pone intranasal. Aquí no la ponemos intranasal en Panamá, así que yo por eso ni le metí mente, y, no sé, pero en estos casos sí, pues porque el virus lo está aplicando vivo y pese a que el paciente tiene un CD4 mayor de 200, aún así es un paciente inmunocomprometido que tiene una relación CD4-CD8 invertida. La razón al final tendría que buscarla más profunda. ¿Por qué? Probablemente por eso, ¿no? Porque si tenemos una inmunidad y no se puede asegurar. A veces también pasa que los pacientes, por lo menos en el caso de embarazadas, eh, y la vacuna de fiebre amarilla, por ejemplo, que es de virus vivo, no se contraindica como en el caso de los pacientes de edad avanzada por el riesgo de enfermedad viscerotrópica, sino que en embarazadas no son capaces de alcanzar inmunidad. Entonces puede ser que en estos pacientes con VIH, con CD4 mayor de 200, que tienen cierta alteración de la inmunidad, ellos no son capaces de alcanzar la inmunidad que tú quieres, y entonces por eso no se recomienda, ¿no? Pero la razón detrás de esto, no lo sé, ¿no? Pero no le metí mucha mente porque en verdad no la tenemos en Panamá, así que no sé si contesté, ¿sí? ¿No? Esa era la duda. Gracias. Ok, perfecto. Ahora sí, entonces vamos a la segunda charla. Ujú. Enfermedad de transmisión sexual. Vamos a poner aquí 30 minutos en el timer, así ya voy viendo
Acabamos en 30 minutos. Hecho chino, ¿qué dice? Ya. Ahora se está haciendo la graciosa la presentación. Vamos de nuevo. Ahora sí, pueden ver, ¿no? ¿Sí están viendo la actualización de enfermedades de transmisión sexual? Sí. Sí. Ok. Esta charla, para los que les gustaba, les gusta interaccionar conmigo, yo la hacía bastante interactiva, pero esta vez, como no tenemos tanto tiempo, a los que no les gusta interactuar van a estar felices porque simplemente voy a poner los casos clínicos y van a decir la respuesta. La clase es bastante de casos clínicos porque enfermedades de transmisión sexual, cuando ustedes van a buscar el libro, no quiero como que sea una clase muy teórica. La parte de vacunas sí es como algo más teórico, pues. Entonces, por eso sí la doy de esa forma. Solo le puse un caso clínico al final porque es como un poquito lo que más he visto en la práctica de consulta cuando van a hacer este tipo de viajes, ¿no? Especialmente pacientes privados o familiares o amigos, ¿no? Pero enfermedad de transmisión sexual, sí, van a haber bastante, ¿no? Independientemente, si va a ser por lo menos medicina general, medicina familiar, o infectología, medicina interna, sí pueden tener este tipo de consultas, ¿no? O amigos que no, de pronto ustedes son los médicos de confianza y le van a consultar, así que por eso lo pongo un poquito más de manera de caso clínico. Entonces, vamos a comenzar con este primer caso clínico, es un masculino de 44 años de edad, VIH positivo, procedente de Francia, quien acude debido a que presenta dos lesiones, una úlcera de 4 días de evolución y una lesión vesículo-postular de 2 días. Es un hombre que tiene sexo con hombre y ha tenido sexo con 9 personas en los últimos 3 meses. Ven aquí, esta úlcera y al lado, perdón, hay una pápula, ¿no? Con un poquito de secreción adentro. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico diferencial? Cuando van a ver esto puede ser diagnóstico diferencial de muchas cosas, ¿no? Si ustedes me dicen, bueno, eso, una úlcera aquí solita, eso puede ser sífilis, yo diría, bueno, está muy bien. Eso puede ser herpes si le duele, sí, también puede ser. Ambas entran dentro del diagnóstico diferencial, está en el área ahí perianal. Entonces, esto fue un caso de monkeypox, ¿ok? Entra también dentro del diagnóstico diferencial, lo deben pensar, aunque ya esto ha bajado la cantidad de casos, pero en el 2022, el año pasado, había bastantes y teníamos tanto acá en el Hospital de la 24, en el Santo Tomás, en el Seguro, y en otros lados también se veía mucho estos casos, ¿no? Entonces, estos pacientes, en su mayoría, que se incluyeron en este estudio, que fue multicéntrico, eran pacientes con VIH positivo y hombres que tienen sexo con hombres. Y de estos pacientes que eran VIH positivo, la mayoría tenían una carga viral indetectable, ¿no? O sea, eso es muy importante. Y los que yo vi acá en Panamá, que me tocaron ver VIH positivo, hombre sexo con hombre y también carga viral indetectable. También vi pacientes que, bueno, vi uno que sí es heterosexual, lleno de lesiones y él no tenía VIH, ¿no? Pero sí, en su mayoría eran pacientes con VIH, pero bien controlados, ¿no? Entonces, como ven, pueden comenzar con pápulas que posteriormente se ulceran, ¿no? Van a tener varios estadios estas lesiones y la forma de hacer el diagnóstico sería hacer un PCR, detectar la presencia del ADN del virus, ¿no? En la lesión, ¿ok? Entonces, la mayoría de estos pacientes van a cursar con rash y lesiones en la piel, fiebre en el 62% y linfadenopatía. Esta, por decirlo así, es la triada. Los pacientes que llegué a ver con viruela del mono, porque ya no he visto desde el año pasado, tenían esta triada de rash, varias lesiones, fiebre y linfadenopatía. Cuando ven este tipo de pacientes no se les va a olvidar cómo son este tipo de lesiones y cómo se hace el diagnóstico, sea a partir de la lesión, ustedes le toman PCR y van a detectar la presencia del virus a esa lesión, ¿no? Sangre y orina, la verdad no, ahí no hacemos el diagnóstico con eso, sino a través de esto, de la misma lesión. ¿Dónde se ubican las lesiones? En el área anogenital, la mayoría, el 73%, pero a nivel de la cara y a nivel
del tórax y de las extremidades también presentan una buena parte, y también en las palmas y en las plantas de los pies también el 10% las puede presentar, ¿no? Algunos pueden tener hasta, inclusive en el 11% de esta serie, de 500 pacientes, 11%, o sea, 54, tenían una simple úlcera, una sola úlcera. Como vi al inicio, ustedes en este paciente pueden pensar que eso es herpes simple, tipo 2, por ejemplo, o que sea una lesión inicial, un chancro de sífilis, pero resulta que es viruela del mono. Entonces, esto es lo importante que quiero también que se lleven de esto, que hay que hacer los diagnósticos, ¿no? No solo quedarse con el diagnóstico epidemiológico sin llevar a la confirmación, porque se nos van a quedar los casos, ¿no? En su mayoría van a tener menos de 5 lesiones, ¿no? O entre 5 y 10, no tantas lesiones. Mayor de 20 lesiones es en la minoría de los pacientes, ¿no? ¿Y cuáles son los tratamientos que se recomiendan? Cidofovir, que no tenemos en Panamá. Tecovirimat tampoco lo tenemos en Panamá. Inmunoglobulina tampoco la tenemos, o sea que no tenemos tratamiento en verdad aquí en Panamá para darle a la viruela del mono, porque tenemos el ganciclovir, ni siquiera a nivel privado se puede conseguir, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios ya no hay tantos casos, ¿no? Porque le damos era ganciclovir o valganciclovir paliativo prácticamente, que ya se ha demostrado que no sirve para mucho y no llegamos a tener el cidofovir y tecovirimat. Entonces, la mayoría de aquí en adelante en la charla, que les voy a hablar sobre enfermedades de transmisión sexual, son de esta guía. Es la última edición realizada por CDC de Estados Unidos. Se recomienda, la pueden poner así mismo. Apúntenlo y la buscan y la bajan, pero van a ver que van a encontrar que son como 300 páginas, así que yo les voy a resumir en un par de casos esta guía, ¿no? En lo que más se ve en la clínica, ¿no? Entonces, una femenina de 21 años quien acude a consulta de atención primaria debido a que presenta múltiples úlceras dolorosas en labios mayores y menores y una semana de evolución. No tiene adenopatías por ningún lado, no le palpan nada, ningún ganglio por allí, y refiere que ha tenido un episodio previo similar al actual. Y muy importante, igualito, no tuvo similar al actual, esas úlceras le dolían, y bueno, y se le fueron. Entonces ella llega, aquí están sus úlceras llenas de úlceras. Entonces, ¿qué prueba le envía para realizar el diagnóstico? Bueno, generalmente, como le digo, yo lo ponía a participar, así que yo les voy a decir en directo qué hacemos con este paciente, cómo le confirmamos el diagnóstico. Tomar muestra de sangre, IgG, IgM, no nos va a servir, porque esto nos va a decir, por lo menos sale el IgG positivo de que tuvo contacto con herpes, y si tiene IgM positivo, nos dice, bueno, que puede ser un contacto, pero a veces algunos pacientes demoran este IgM, demora en bajar, así que no nos va a servir tampoco. Puede ser que lo tienen persistente, positivo por mucho tiempo, o sea que no es una prueba buena para confirmar que es el diagnóstico. eh, o que tuvo una infección y que fue asintomática, por ejemplo, hay pacientes asintomáticos, o sea que esto no es la mejor prueba. Test de sangre de las lesiones, algunos dirán, yo no sé ni qué es el test de sangre, bueno, el test de sangre es que usted agarra la lesión y le hacen una tinción de Papa Nicolau, y ahí ustedes van a ver las células planas que van a estar llenas de estos virus, ¿no? Que va a haber esta reacción citopática, va a haber secundario a la infección viral. Es diferente cuando hablamos de bacterias y hongos a los virus. Los virus necesitan al ser humano para poderse reproducir. Ellos agarran la maquinaria y se reproducen y producen daño ahí a nivel local. Sin embargo, las bacterias y los hongos ellos pueden vivir en el ambiente, no necesariamente necesitan de un ser vivo para vivir. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, cuando uno va a cultivar los virus, uno tiene que cultivarlos en un medio biológico, ¿ok? Lo ponen dizque, en células del riñón del mono, no sé qué, y ahí cultivan el virus. Por eso es que cultivar los virus es bien difícil. Entonces, el test SAN lo que te está indicando que es una reacción citopática allí a nivel del tejido, ¿no? Cuando te ven el citomegalovirus, es como cuando agarran el citomegalovirus también en la lesión, en una endoscopía, ahí usted ven esta reacción citopática que es la úlcera que se está produciendo, ¿no? Entonces, eso es lo que ven, ¿no? De forma microscópica, el test SAN. Pero tampoco es bueno porque no te va a decir, este SAN es positivo en herpes simple tipo 1, en tipo 2, en citomegalovirus, no te va a decir al final qué lo produce, ¿no? Y la muestra de sangre para PCR por herpes virus tipo 1, tipo 2, tampoco, porque tú puedes tener este virus replicándose, porque él se reactiva y se activa durante el tiempo, pero no se va a correlacionar con el cuadro actual. Así que lo mejor es muestra de adhesión para PCR por herpes virus tipo 1 y tipo 2. Si él me dice, bueno, muestra la lesión para cultivo viral, bueno, sí, ese es el gold standard,
pero el cultivo viral es muy costoso y demora mucho tiempo. Aquí en Panamá solo se hace en el Instituto Gorgas y ustedes tomar esta muestra para llevarla allá, para que ellos la cultiven. Casi siempre nada más se hace por motivos de investigación, ¿no? Así que la respuesta aquí sería muestra la lesión para PCR por herpes virus tipo 1 y tipo 2. ¿Qué tratamiento le indicaría a usted? Recordar que esta paciente está en su segundo episodio de herpes, ¿no? O sea, todas estas opciones son como confusas, pero cuando ustedes van a ver pacientes con recomendados durante el primer episodio es esto, ¿no? Aciclovir 400 miligramos 3 veces al día. Sin embargo, cuando ya tiene un episodio recurrente, o sea, un segundo episodio, usted le dan 800 miligramos oral 2 veces al día por 5 días. Así que esta era la respuesta a esa pregunta. También pueden usar valaciclovir, también 500 miligramos 2 veces al día por 3 días. Y si ven, la dosis acá es de 1 gramo por 7 días cuando es el primer episodio. Así que varía entre el primer episodio y cuando es el episodio recurrente, ¿no? ¿Ok? Entonces, seguimos. Segundo caso, pero es que es relacionado al primero. Esta paciente nos refiere que tiene un nuevo novio y no ha tenido relaciones sexuales con él. Su novio es seronegativo para herpes simple tipo 2, VIH, hepatitis B. Refiere que tiene miedo de contagiarlo de herpes. Así que, ¿qué de lo siguiente usted le recomendaría? Tenofovir entricitabina, o sea, le da PrEP para prevenir el VIH, que para eso es el tenofovir entricitabina, que solo tenga sexo con preservativo, con condón, uso de valaciclovir 500 miligramos vía oral cada día, le recomienda B y C o solo A y B. Aquí en realidad lo que está recomendado, la primera no, porque digo, la paciente no tiene VIH, así que no está recomendado que la paciente esté tomando PrEP porque no tiene ni VIH y el novio no tiene VIH, o sea, no tiene una indicación como tal de PrEP, ¿no? Pero que tenga solo sexo con condón y que use valaciclovir 500 miligramos vía oral cada día, sí, se ha recomendado que el uso se ha visto que el uso de valaciclovir de profilaxis para infección recurrente del herpes simple virus tipo 2 disminuye recurrencias en 70 al 80% en pacientes con episodios frecuentes. Y esto fue por decir así, yo leí la guía anterior y en esto lo agregaron a esta, ¿no? Ya lo recomiendan en la nueva guía, el uso de valaciclovir de profilaxis para infecciones recurrentes que no tienen que llegar a tener más de un año para recomendar, sino que en este tipo, para prevenir que la pareja le dé la infección también. Esto ha demostrado disminuir la transmisión en parejas serodiscordantes. Esta es una indicación nueva que incluyen en la guía. Se les debe aconsejar el uso de condón y evitar relaciones sexuales durante el periodo de recurrencia. Obviamente, cuando está la úlcera es cuando el virus está activo, así que ahí tienen que evitar las relaciones. Esto es lo que hay que recomendarle a esa paciente, ¿no? Que viene preocupada, que no quiere pegarle esta enfermedad a su nueva pareja, ¿no? Entonces, estos son los regímenes recomendados como supresión, ¿no? Aciclovir 400 miligramos 2 veces al día o el valaciclovir 500 miligramos vía oral cada día, ¿no? Entonces, cuando el paciente ha tenido más de 10 episodios, se recomienda entonces 1 gramo en vez de 500, ¿no? Por eso ponen esto en asterisco. Segundo caso, se trata de masculino de 32 años que consulta debido a que presenta una úlcera en el pene, poco dolorosa, es poco dolorosa, esta no le duele, tiene una úlcera ahí, no le duele, niega antecedentes de enfermedades crónicas, es un hombre que tiene sexo con hombre y ha tenido 8 compañeros sexuales. En el examen físico llama la atención que la úlcera tiene bordes sin secreción en la base, no es dolorosa, no tiene adenopatías inguinales, no tiene lesiones en la piel, el examen neurológico es totalmente normal. ¿Cuál de las siguientes pruebas de laboratorio le enviaría para confirmar su sospecha diagnóstica? Prueba treponémica, luego BDRL, PCR por clamidia trachomatis en orina, tinción Gram y cultivo de la úlcera o frotis de la úlcera y tinción con Papa Nicolau. Vamos a darle unos 5 segundos para que piense, a ver ustedes qué le mandarían. Entonces aquí la respuesta correcta, el que pensó que es prueba treponémica y BRL está en lo correcto. PCR por clamidia trachomatis no, porque no es un linfogranulado venérea, tuviese ganglio y eso, ¿no? Frotigram y cultivo de la lesión tampoco, estaríamos pensando en Klebsiella granulomatis o frotis de la úlcera con Papa Nicolau. Esto es el test de SANC y tampoco me parece que eso es lo mejor. Esto lo más seguro se trata eh, de sífilis, ¿no? Pero el diagnóstico diferencial, vamos a mencionarlos todos para
se convenzan de que definitivamente era sífilis. El tamaño similar del chancro es similar al chancro sifilítico, el del chancroide. La base de la úlcera tiende a ser necrótica, ¿ok? Con exudado purulento. A diferencia de sífilis, tienden a ser dolorosas. Recuerdan que el caso vimos que no le dolía. Y tienden a cursar con adenopatías supurativas, ¿no? Entonces, él no tenía ninguna adenopatía. Realizar un grado de las lesiones es poco sensible y específico para hemófilo Ducrey. Incluso se puede confundir con microbiota genitourinaria o perirectal. Tiende a ser diagnóstico de exclusión herpes y sífilis, ¿no? Entonces, pero el herpes generalmente es más doloroso cuando lo vemos, ¿no? Granuloma inguinal, este es el que menos he visto, creo que he visto una vez, un caso nada más. Comienza con nódulos y pápulas, eventualmente se torna hipertrófico y fácilmente sangra. Y la tinción Giemsa de la lesión va a ver esto, ¿no? La Klebsiella granulomatis. Y bueno, esto ya son las pruebas, el paciente tiene una sífilis, la sensibilidad de usar BDRL es de 100%, sin embargo, no es tan específica. Ustedes tienen que hacer siempre una prueba eh, treponémica y una no treponémica, la combinación, ¿no? FTA-BS con una no treponémica BDRL o RPR, la que tengan a mano. Entonces, este paciente se realiza una prueba treponémica, la cual resultó positiva con un BDRL 1 en 8. Usted le dice que tiene un diagnóstico confirmado de sífilis primaria y le indica una dosis de penicilina benzatínica intramuscular. El paciente le reconsulta un mes después de finalizar el tratamiento con el resultado de BDRL con unos títulos de 1 en 8. ¿Cuál de las siguientes recomendaciones le da al paciente? Entonces, vamos a la primera sería, lo refiere a infectología, ya que su tratamiento ha fallado y sospecha de sífilis resistente. Y bueno, voy a estar contestando una vez. Sífilis resistente casi no hay reporte, o sea, no hay reporte. Ustedes lo buscan, si quieren ustedes mismos buscan, ahorita Treponema pallidum, resistencia a penicilina y no van a encontrar muchos reportes en la literatura. O sea que esto es muy poco probable. La B dice, le dice al paciente que este resultado es esperado. Mm, Le realiza una punción lumbar ya que sospecha de infección por neurosífilis. Le hace énfasis en que debe evitar tener relaciones sexuales con protección ya que se ha reinfectado. Entonces, bueno, todas estas pudiese ser la D y la B, pero aquí la respuesta, yo le diría, este resultado es esperado tranquilo. ¿Por qué? Porque nada más ha pasado un mes. Ustedes tienen que esperar 6 meses para valorar entonces los títulos de anticuerpos. Este es un error muy común. Nos manda el paciente o el paciente va y se toma el resultado y viene y que todavía me sale el sífilis igualito, pero que no ha pasado mucho tiempo, ¿no? Entonces no le dan tiempo a que eso comience a bajar. Y si eso no baja, sí hay que pensar en neurosífilis. Obviamente, también puede estarse reinfectando y hay que darle tratamiento a su pareja. El caso número 3, paciente acude a consulta debido a que presenta disuria más marcada en la región distal del pene. Este síntoma empeora en cuando orina al despertarse y tras haber tomado muchas bebidas alcohólicas. En cuanto a la historia sexual, tiene historia de 3 parejas sexuales femeninas en el último año y en ocasiones ha tenido sexo sin protección. Niega alergia a medicamentos, no tiene otro hallazgo en el examen físico distinto a la secreción uretral. Se realizó prueba de VIH, la cual fue negativo, y el paciente pesa 80 kilogramos. Cada cosa que le dije aquí es importante para el tratamiento al final, ¿no? Aquí tienen que reconocer que esto que tiene este paciente, le estoy describiendo un síndrome uretral, o sea que tiene una uretritis, ¿no? Tiene ardor, le molesta más al despertarse, cuando toma bebida alcohólica le arde más, etc. Lo que tiene una uretritis, ya hay que pensar cuáles son los agentes etiológicos de uretritis, ¿ok? Entonces, esto es el paciente, está ahí con esa secreción purulenta, y ustedes le hacen a esta secreción, que eso yo lo hago ahí en consulta, pasan por una plaquita, esto lo envían al laboratorio de microbiología, le hacen una tinción de Gram y ven esto, los diplococos Gram negativos intracelulares que te hace el diagnóstico de este, gonorrea, ¿no? De Neisseria gonorrea. Aquí la pregunta es, ¿qué tratamiento empírico le iniciaría a este paciente? En todas estas opciones se zona, bastante confuso. Recuerdan el dato de que el paciente pesa 80 kilogramos, ese dato es importante, porque arriba de 100 kilogramos la dosis hubiese sido 1 gramo, ¿ok? Entonces, así que no, esta no es.
cetrazona 2 gramos y ve cada día por 5 o 7 días, no, eso tampoco, porque la dosis se da dosis única en el caso de gonorrea, y se combina con doxiciclina porque en los casos de solamente con una definición de Gram no podemos descartar que el paciente no tenga micoplasma genital o que tenga clamidia también, ¿no? Sería, a menos que usted le haga un PCR, un panel molecular de enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Que cuesta más o menos $140, no lo tenemos a nivel institucional, a nivel público, pues, pero a nivel privado sí, y tiene, bueno, le hace eso y nada más en este caso si le sale negativo y nada más es positivo Neisseria gonorrhoeae, bueno, le dan nada más ceftriaxona, listo, y le ahorran la doxiciclina, ¿no? Entonces, el diagnóstico de uretritis sería con la secreción uretral purulenta o mucopurulenta. Le hacen una tinción de Gram con más, van a haber más de 5 leucocitos por campo de alta potencia. Y la prueba de leucocito esteriasa positiva con más de 10 leucocitos por campos de orina de la mañana. La uretritis puede ser causada por Neisseria gonorrhoeae y, ¿se acuerdan de la meningitis que mencionamos, ese que se le da el la vacunación del meningococo? Bueno, también te puede producir uretritis. De hecho, había un estudio, hay un estudio que se estaba haciendo, no sé, lo suspendieron. Yo iba a participar en ese aquí en Panamá. Al final decidieron suspenderlo, donde usaban la vacuna, se ha visto ya, donde la vacuna del meningococo sirve para gonorrea, ¿no? O sea que me parece un estudio interesante, ¿no? Pero bueno, la suspendieron. Así que bueno, eso no se ha comprobado todavía, ¿no? Todavía no, está en estudios. Y causas que diferentes al gonococo, clamidia trachomatis, tricomona vaginalis, micoplasma y ureaplasma, urealítico. Entonces, como ven, yo dije 100 kilogramos, bueno, me equivoqué. Más de 150 kilogramos es al que le dan un gramo, ¿no? Así que tienen que ser bien obesos para que ustedes le den el gramo intramuscular. Al resto le dan 500 miligramos. Sin embargo, pacientes que no responden a terapia, se ha visto que hay algunos pacientes que tienen un Neisseria gonorrhoeae con unos SMIC elevados, una concentración inhibitoria alta. Entonces, ahí ustedes tienen que doblar la dosis, dar el gramo, ¿no? Y si no, bueno, tienen que dar la combinación, como yo no lo puse acá. A ver si lo pongo por acá. Así, aquí está la combinación de gentamicina más cefixime o gentamicina más acitromicina, ¿no? En el caso de sospechar de resistencia, ¿no? Entonces, después de finalizar los 7 días de tratamiento, el paciente le consulta con los mismos síntomas. ¿Cuál de los siguientes es la causa más probable? Reinfección puede ser, ¿sí? Resistencia a fármacos también. Entonces, estas dos serían ansiedad, bueno, también puede ser, pero aquí la causa más probable de los síntomas es aquí sí es resistencia a fármacos, a diferencia de la sífilis, porque cada vez se reporta más Neisseria gonorrhoeae drogoresistente y de hecho es uno de los eh, patógenos, una alerta, con los cuales hay que crear nuevos antibióticos porque no estamos quedando sin tratamiento, ¿no? Entonces hemos visto, ¿no? Cómo desde los 80, cuando la gonorrea, ustedes le daban penicilina y tetraciclina y todas se curaban, ya han aparecido resistencias, ya desde los 80 ya no se recomienda. La ciprofloxacina, que comenzaron a usarse aquí en los 80, ya desde el 2007 ya no se recomienda en Estados Unidos, ni acá tampoco lo utilizamos, y comenzó a utilizarse cefixime, que tampoco se recomienda desde el 2012, y actualmente el tratamiento de primera línea es ceftriaxona. No sé hasta cuándo va a ser ceftriaxona, porque ya tengo 2 pacientes igual con que han marcado, no han mejorado con la dosis usual de ceftriaxona, o sea que probablemente aquí en Panamá ya estén circulando algunos de estos microorganismos con resistencia, ¿no? Entonces, y esto es lo que se da en estos casos, pacientes que tienen resistencia. Obviamente hay que comprobar la resistencia, estoy mandando las muestras al Gorgas a ver si me comprueban esos casos, ¿no? Caso más, femenina de 25 años, quien acude a la consulta debido a que presenta prurito, ardor y salida de secreción blanquecina con mal olor a través de la vagina. Estos síntomas lo ha presentado desde hace 3 días, refiere que ha tenido 3 parejas sexuales del sexo opuesto en el último año y desde hace 3 meses solo tiene relaciones sexuales con su actual pareja. En el consultorio, usted le realiza, lo examina cuidadosamente y decide tomar muestra de la secreción, la coloca en una tira de pH y encuentra que este es mayor de 4.5,
además la colocan la secreción en dos portaobjetos. Yo esto sí lo hacía, más que todo en el consultorio lo hacía en la sala, cuando estaba en la residencia acá en la 24, bueno, no tengo el lugar como para hacer este tipo de los espéculos y eso, pero sí, ustedes están en ginecología o en atención primaria y sí tienen los espéculos y lo ideal si también este tipo de secreción es tomar la muestra, ¿no? Y aquí generalmente lo que hago es consultar a los ginecólogos, bueno, al final no le toman la muestra, pero bueno, esto sería lo ideal y es sencillo, o sea, ustedes lo mandan, van al laboratorio y lo hacen, le mandan un fresco, ¿no? Que le ponen una gota de solución salina y lo que van a observar es lo siguiente, aquí ven esta secreción y ven la tricomona, ¿no? O sea, muy sencillo, ya tienen el diagnóstico de la tricomona. Tratamiento que le recomendaría a este paciente, el tratamiento de elección es metronidazol, 500 miligramos vía oral por 7 días y tratar igual a la pareja. eh, y ya, ¿no? Eso sería el tratamiento. No fluconazol, no clotrimazol tampoco, digo, eso no es el tratamiento de elección. Clindamicina intravaginal tampoco. Entonces, esto, el diagnóstico de tricomonas prácticamente con el fresco, pero también hay pruebas. Si ustedes le mandan un panel molecular de enfermedad de transmisión sexual, también va a incluir tricomonas y va a hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces, el tratamiento recomendado es este metronidazol, 500 miligramos vía oral, eh, 2 veces al día por 7 días. Y también hay que darle tratamiento a la pareja. Entonces, recomendado en hombres, 2 gramos oral, dosis única, y en pacientes, en mujeres sin VIH, una simple dosis, 2 gramos fue inferior a la de 500 miligramos por 7 días, o sea que en mujeres mejor utilizar 500 miligramos por 2 veces al día por 7 días, ¿no? En vez de las 2 gramos. Se puede utilizar como algo alternativo, pero no es lo mejor, ¿no? Mejor es ofrecerle los 500 miligramos por 2 veces al día por 7 días. La candidiasis vaginal, Candida albicans es el agente etiológico, pero también se pueden topar con la glabrata tropical. Es importante que si el paciente tiene estos síntomas recurrentes, bueno, que se tome el cultivo porque podemos tener estos tipos de genes que tienen a tener resistencia a fluconazol, que es el tratamiento de elección en estas pacientes, ¿no? Entonces, factores de riesgo son diabetes mellitus, uso de antibióticos, aumento de niveles de estrógenos, inmunosupresión, dispositivos anticonceptivos y factores también relacionados con el comportamiento, uso múltiples de duchas vaginales y estas cosas, ¿no? Estos son los síntomas más comunes: prurito, irritación, disuria, dispareunia y la secreción vaginal anormal como requesón, como se ve aquí, ¿no? Que es lo que se describe clásicamente y la podemos clasificar como una infección complicada cuando tenemos una infección recurrente. Aquí, a diferencia de cuando vimos un herpes, que es más de 10 episodios, como se considera o se clasifica como recurrente de verdad, acá 4 o más episodios en un año ya es recurrente. Es una infección grave, complicada, causada por cándidas distintas a albicans. Si todavía ese paciente no mejora, tiene estas complicaciones, tomarlo en cultivo, a ver si es una especie distinta y diabetes no controlada, enfermedades debilitantes, inmunosupresión o embarazo, ¿no? Entonces, fluconazol en dosis única oral ya la tenemos en el Seguro Social, sin embargo, no se está contraindicado en embarazadas, se asociado a malformaciones y aborto, así que mucho cuidado en darlo en pacientes que estén en edad fértil porque pueden causarle esto, ¿no? ¿Ok? Así que en ese caso, mejor recomendarle el clotrimazol intravaginal. Tienen otras opciones, así que mejor el clotrimazol intravaginal, ¿no? Y eso lo tenemos también en el Seguro Social. Vaginosis bacteriana es la causa más común de flujo vaginal en las mujeres en edad fértil, representando el 40 al 50% de los casos. La ausencia de inflamación es la base del uso de vaginosis sobre vaginitis, ¿no? Entonces, como ven, esto disminuye los lactobacilos que están normalmente allí y aumentan estas especies como Gardnerella, Prevotella, Bacteroides, Mobilincus y Mycoplasma. Factores de riesgo para vaginosis bacteriana: actividad sexual, relaciones sexuales entre mujeres, relaciones orales genitales, es un factor de riesgo mayor que la intromisión del pene en la vagina, y múltiples parejas sexuales. Y esto hace que mujeres que tienen sexo con mujeres tengan más riesgo también de vaginosis bacteriana. Cigarrillos y duchas vaginales también. Los criterios de AMSEL son los criterios diagnósticos para vaginosis bacteriana y tienen una sensibilidad de 90 al 77%, y estos criterios
están compuestos por descarga de color blanco, grisáceo, homogéneo, pH mayor de 4.5 y la característica olor a pescado cuando le ponen una gota de KOH y ven estas células, son las células clave, ¿no? Esta es una paciente con vaginosis bacteriana llena de bacterias y acá también hay bacterias, pero en menor cantidad, ¿no? Ven esa diferencia en un Protis gram. El tratamiento también es con metronidazol, 500 miligramos 2 veces al día por 7 días, ¿no? Y te pueden dar también clindamicina en crema por 7 días a la hora de acostarse y clindamicina intravaginal también, ¿no? Y también hay la presentación en óvulo. Creo que, bueno, ya se me acabó el tiempo. Quedan como 2 minutos. Este cuadrito lo van a encontrar, me gusta bastante porque le resume cuáles son las diferencias entre todos. Si usted tiene un pH menor de 4.5, pensar en hongo. Y aquí el prurito está presente. En cual no tiene prurito, va la vaginosis bacteriana, no tiene prurito, pero sí va a tener pH mayor de 4.5 y es maloliente, huele a pescado. Generalmente los hongos no huelen tanto, así tan feo. Y las tricomonas también, cuando le ponen el KOH, va a oler también feo. Y este es el último caso. Es un masculino de 24 años con antecedentes de VIH. Hace 2 años acude a la consulta debido a que presenta dolor rectal asociado a salida de moco y sangre, además de constipación. Es un hombre que tiene sexo con hombre, relaciones anales receptivas y toma Biktarvy. La carga viral está indetectable. Él niega fiebre, pérdida de peso y dolor abdominal. Solo tiene molestias a nivel rectal, ¿no? ¿Cuál sería su diagnóstico diferencial? Lo que estoy describiendo aquí. Dolor rectal, salida de moco y sangre corresponden a una proctitis, ¿no? Entonces la proctitis es causada por generalmente el agente etiológico Clamidia trachomatis y el tratamiento de elección sería darle doxiciclina 100 miligramos vía oral cada 12 horas por 14 días, ¿no? Así que esto era lo que les traía para el día de hoy. Hemos terminado a las 5 en punto, así que no sé si alguna pregunta, comentarios, preguntas. No. Bueno, si no hay preguntas, nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, Perfecto, doctor. doctor. Gracias. Gracias, doctor.